En este episodio vamos a ver cómo armar un proceso. ¿No te encantaría que tu empresa funcione como un sistema de engranajes todo bien organizado y que trabaje para vos y no al revés? Bueno, para eso hay que aprender a armar procesos, hay que empezar por el primero. Y en este episodio te voy a contar cómo hacerlo para después poder automatizarlo, tercerizarlo o delegarlo. Los procesos además te ayudan a hacer mucho más predecible el resultado y cometer muchos menos errores. Y la ausencia de procesos te va a obligar a mantenerte atrapado en las urgencias, en la operación del día a día y nunca poder levantar la cabeza, innovar y ser un empresario de verdad. Si querés entonces aprender cómo armar un proceso de forma eficiente, te invito a seguir escuchando este episodio y si todavía no lo hiciste, suscríbete porque todas las semanas lanzo un nuevo episodio sobre cómo dar un pasito más para volverte más empresario. ¿Viste cuando vas a Starbucks y de repente te preguntan tu nombre, te ponen el nombre en el vaso y te ponen una carita feliz? No sé a vos, pero a mí me pone muy contento, a mí me encanta que hagan eso. Pero después uno se pone a pensar y eso es un proceso, no es que se le ocurrió a la persona hacerlo en ese momento, sino que está estandarizado. Y está estandarizado de una manera muy humana. Por eso Starbucks pudo escalar tanto y tener tantas sucursales y ser una de las empresas más grandes del mundo. Lo mismo pasa con McDonald's. No sé si viste la película Hambre de Poder. Es todo proceso, proceso, proceso. Eso es lo que hizo a McDonald's poder crecer y escalar y volverse también una de las cadenas más grandes del mundo de restaurantes. Pero bueno, vos dirás, sí, Dani, bueno, pero son McDonald's y Starbucks, son de las empresas más grandes del mundo. ¿Y qué pasa con los emprendimientos comunes como el mío? Bueno, te quiero contar que los procesos también fueron claves para arrancar y escalar mis empresas. Yo también empecé con súper poco capital. Me ayudaron a aumentar mis márgenes de ganancia, tener menos empleados para producir lo mismo y tercerizar prácticamente todo. Básicamente nosotros éramos una empresa que teníamos 20 empleados fijos, sin mucho proceso, aunque en el intento de querer hacerlos. Cuando finalmente entendimos la forma correcta de hacerlos, pudimos tercerizar un montón de tareas a un costo relativamente bajo y poder escalar sin tanto riesgo. Así que te quiero decir que esto se puede hacer para cualquier tipo de empresa, desde la más chiquita hasta la más grande. Cuanto más armes procesos y más dejes sistemas funcionando, más vas a poder focalizarte en lo que es importante, en la estrategia, en la innovación y en el largo plazo. Y en general solemos pensar a las empresas como personas trabajando con algún que otro sistemita y proceso ayudando. Y yo te invito a pensarlo al revés. Una empresa debería tender a ser un conjunto de sistemas con personas ayudando, pero esas personas ayudando desde la innovación, desde la creación de más y más procesos que terminen funcionando de manera más automatizada. Pero bueno, ¿qué hago si en mi negocio funciona totalmente al revés? ¿Qué pasa si yo termino haciendo todo o mis empleados terminan resolviendo todo? Bueno, la clave es ir paso a paso, no querer solucionar todo. Obviamente en el largo plazo vas a querer estandarizar todo, pero en el corto plazo es elegir el proceso más sencillo posible y empezar por él. Y vas a ver cómo de a poco vas transformando tu empresa en un gran sistema. Porque hoy haces un proceso, en unas semanas haces otro, después otro y otro y otro. Tampoco te creas que tenés tantas tareas diferentes en tu empresa. Serán 20, serán 50, serán 100, pero son un número limitado. En algún momento las vas a estandarizar prácticamente todas. Y armar procesos te va a ayudar tanto si tenés o no tenés empleados, porque si no tenés empleados, armá procesos para vos, para no tener que estar pensando y usando tu cabeza todo el tiempo, y también preparando la estructura para cuando sí los tengas y tengas que delegar. Lo ideal es que empieces a preparar tus procesos antes de tener empleados, así cuando entran ya van a saber cómo manejarse. Y bueno, pero también te sirve para si ya tenés empleados. De esa manera vas a poder estandarizar sus tareas y también ayudarlos a ellos a crecer, a elevarse, a innovar más en tu negocio, porque el resto está más estandarizado. Bueno, creo que ya entendiste las ventajas de tener procesos, ¿no? O por lo menos cómo es mi punto de vista. Y ahora vamos a pasar a la parte práctica. ¿Cómo redactar tu primer proceso? Vamos a ver el paso a paso. Vamos a intentar arrancar de la forma más sencilla posible. Por lo tanto, vamos a tratar de ver y de elegir el proceso más simple posible, pero que a la vez te ahorre tiempo, te quite o te estandarice tareas repetitivas. Así que lo primero que vas a hacer es listar entre 3 y 5 tareas repetitivas
que haces todos los días que sean relativamente fáciles de hacer y las vas a listar. 1, 2, 3, 4, 5. Listalas. Pensá en tareas pequeñas, no en grandes tareas. Por ejemplo, no en atender clientes, sino responder mails, por ejemplo. Y si no se te ocurre ninguna, simplemente tomate 2 o 3 días y documenta todo lo que haces en el día. Hice tal cosa, me preguntaron tal cosa y todo. Vas a ver cómo después analizando esa lista te vas a dar cuenta que seguro haces un montón de tareas repetitivas todos los días. Bueno, y ahora vamos al siguiente paso, que es definir el ranking de prioridad. Vamos a elegir una de esas 3 o 5 tareas. Lo que vas a hacer es, al lado de esas tareas, le vas a poner 2 columnas. Una que diga tiempo y otra que diga dificultad. En tiempo vas a poner más o menos cuánto tiempo te llevan a hacer esas tareas repetitivas. Y vas a poner muchos, y bueno, si te llevan mucho tiempo, medios si te llevan más o menos, y pocos si te llevan poco tiempo. No importa exacto cuánto sea, más o menos. Y en dificultad, también como a criterio tuyo, si es una tarea como muy difícil de estandarizar, normal o fácil de estandarizar y delegar. Una vez que hayas hecho esto, ahora toca sí elegir cuál es la tarea. Y lo ideal es empezar por la que más tiempo te ahorra, pero más fácil sea de estandarizar. Esto es para aplicar el principio de Pareto, del 80-20, y no empezar a estandarizar por estandarizar, sino que elegir la que más impacto va a tener con el menor esfuerzo posible. Ahora, si es tu primera tarea para estandarizar, yo te diría que priorices más la facilidad de estandarizarla que el impacto en tiempo que tengas, porque hay que empezar por lo fácil, después ya vas a tener tiempo para seguir avanzando. Entonces elegí la más fácil que tengas que relativamente te ayude a ahorrar tiempo. Bueno, ¿pensaste cuál es? ¿Ya la elegiste? Pasemos ahora al siguiente paso. Entonces ahora te vas a poner a hacer la tarea para no acordártela de memoria. Si elegiste, por ejemplo, contestar mail, bueno, a ver, ¿qué hago primero? Abro la casilla, después voy y abro un mail y si es de tal tipo hago tal cosa. Bueno, definí cuáles son los pasos para hacer esa tarea. Ítem por ítem, lo más detallado posible, pero explicado de manera súper sencilla, idealmente 1 o 2 líneas por cada ítem. Una tarea debería tener, no sé, entre 5 y 20 ítems como mucho. Si te das cuenta que, no sé, de repente redactaste algo que tiene 50 ítems, seguramente no es una tarea, sino un conjunto de tareas. Así que tratalo de hacer lo más simple posible. Una vez que lo tengas redactado, lo vas a pasar por un filtro de 3 preguntas para dejarla redactada de la manera más sencilla posible para que cualquier persona la pueda entender. Entonces vas a ir ítem por ítem y vas a ver, ¿este ítem lo puede entender fácilmente otra persona? ¿Es fácil de entender? La segunda pregunta es, ¿siempre esto se hace de esta manera? ¿O hay algún factor que, por ejemplo, no sé, si pasa tal cosa, entonces no hago esto, sino hago otra cosa? Y bueno, documento eso también. Y la tercera pregunta ¿es necesario hacer este paso para lograr el resultado deseado o es un paso que se puede eliminar? Siempre que podamos eliminar cosas que estemos haciendo y no sean útiles, intentemos hacerlo, intentemos eliminarlas. Ahora, el típico error acá, que yo lo he cometido, es redactar biblioratos en vez de listado de tareas. Básicamente, una tarea no debería tener más de una página de extensión. Yo cuando empecé a redactar procesos y tareas, hacía como, no sé, libros de como 10, 20 páginas que después nadie los usaba, nadie los leía. Entonces tiene que ser de la manera más sencilla posible. No cometas el error de hacer cosas muy largas que nadie las termina haciendo después. Y para redactar la tarea, yo veo 2 maneras sencillas de hacerlo. Una mediante bullets o ítems y otra mediante un diagrama de flujo. Te paso a explicar qué significa. Los ítems, que es mi forma favorita, porque es una forma lineal y fácil de entender, es en un Word pones un puntito, primero hago esto, después esto, después esto, después esto. No tiene flujos, no tiene que si pasa esto hago tal cosa. Y si tiene alguno lo redacto de forma sencilla. Esa es mi forma favorita porque te obliga a ser simple. Pero, sin embargo, hay otra gente que prefiere como una redacción un poquito más visual, que se llaman diagramas de flujo, ¿no? Que yo pongo un ítem y después una flechita que sale para acá, si pasa tal cosa hago esto, si pasa tal cosa hago lo otro, le pongo colorcitos y como lo entiendo de manera más visual. Así que si sos una persona visual, tal vez te pueden gustar esos tipos de procesos, mientras no hagas 20.000 ramas y se vuelva demasiado complejo, me parece perfecto. Hay un programa que se llama Miro, que lo podés usar y te ayuda a hacer de manera gratuita diagramas de flujo muy lindos y fáciles de entender. El programita este lo encontrás en la web
miro.com. Bueno, y antes de terminar de redactar el proceso está bueno validar que se entiende, ¿no? O sea, porque uno muchas veces está dentro de su cabeza y uno cree que se entiende, pero estaría bueno darle ese proceso a otra persona, no importa si es un empleado o no, puede ser un amigo, un conocido, tu pareja, quien sea, y decirle, mira, seguí estos pasos y quiero ver qué haces. De esa manera te vas a dar cuenta de huecos que pudiste haber dejado, que pudiste haber asumido que alguien tiene que saber. Entonces ahí vas a completar el proceso de manera eficiente y vas a eliminar las cosas que no se entiendan del todo bien. Vamos al paso siguiente, que es elegir la manera de cómo monitorear el proceso. Porque claro, un proceso vos lo dejás redactado y va a quedar ahí encajonado. Ahora, ¿cómo lo monitoreo? ¿Qué objetivo le voy a poner a este proceso? Básicamente tenés que definir cada cuánto lo vas a monitorear, cómo lo vas a hacer. ¿Vas a hacer una auditoría? ¿Vas a ver un resultado numérico del proceso? Porque obviamente todos los procesos se redactan para conseguir un resultado. No tiene ningún sentido hacer un proceso por un proceso en sí, sino que tiene que tener una meta de alguna manera. Entonces elegí o cómo lo vas a monitorear o qué meta le vas a poner. Por ejemplo, nosotros tenemos un proceso de cobranzas donde le ponemos objetivos de clientes cobrados a, no sé, la primera semana, la segunda semana, tercera y cuarta semana del mes. Entonces, de repente la primera semana tiene que haber, no sé, un 40% de clientes cobrados, la segunda semana un 70%. Después hay un proceso a seguir, ¿no? Contáctalo por mail, si no te responde, hace tal cosa. Pero si la persona simplemente sigue metódicamente y mecánicamente ese proceso sin fijarse en el resultado, no tiene sentido. Bueno, listo, ya está, ya redactaste tu primer proceso, te felicito. ¿Viste que no era tan difícil de hacerlo? Ahora viene la parte que creo que es un poco más fácil, incluso obviamente tiene sus retos, ¿no? Que es de automatizarlo, tercerizarlo, delegarlo. Obviamente tiene sus retos, pero el primer paso enorme ya lo diste. Hay otros episodios en los que hablo de cómo hacer esto, cómo automatizar un proceso, cómo tercerizar a bajo costo. Los podés ver en la lista de mis episodios anteriores porque sería como la continuación de esto. O sea, todos esos episodios se basan en, ok, yo ya tengo un proceso redactado, armado y probado y ahora voy a dar el siguiente paso. Podés automatizar lo que es lo ideal, porque siempre lo ideal es, antes de delegarlo a una persona, es ver si se puede automatizar con un software, ¿no? Después, si no lo puedo automatizar con un software, bueno, veo la forma de tercerizarlo al más bajo costo posible. Si no puedo tercerizarlo al más bajo costo posible, bueno, recién ahí veo de contratar a alguien para que lo haga. Pero lo ideal es que no te metas en costos fijos, solo termines contratando a los empleados que realmente sean claves para tu empresa. Por eso el proceso primero es siempre automatizar, después tercerizar y recién después contratar para delegar. También tengo otro episodio de podcast que se llama Monitorea tu negocio sin estar en cada detalle, tableros de control, que básicamente es para monitorear de manera precisa y numérica los procesos. Así que una vez que vos tengas varios procesos y no quieres estar viendo cada detallecito si se cumplió o no se cumplió, empezás a usar tableros de control para monitorear las cosas desde lo numérico, desde los resultados y no desde el detalle. Eso te va a ayudar a volverte más empresario cada vez y estar menos en el centro de la operación de tu negocio. Te cuento que yo tengo un programa en vivo que se llama De Emprendedor a Empresario, que bueno, depende de cuándo estés escuchando este episodio, puede no estar activo, pero bueno, cuando lo grabo todavía no está activo, recién lo voy a lanzar de nuevo en abril, mayo de 2022, pero continuamente lo estoy lanzando, así que si te interesa armar procesos, sistematizar tu empresa y seguir avanzando en la profesionalización, puedes entrar a mi web danipressman.com y ahí te fijas los detalles del programa o te anotas en la lista de espera donde enseño de manera como más directa y más en vivo y más personalizado cómo armar procesos y cómo volver tu empresa un sistema de engranajes que funcione mucho más eficientemente. Te voy a dar ahora algunos ejemplos de cómo yo y mis empresas logramos estandarizar algunos procesos y bueno, que sean delegados o automatizados en cierta parte. Y te voy a empezar contando cómo manejo yo mis redes sociales personales ahora, ¿no? Viste que si me seguís en redes, que si no me seguís empecé a hacerlo en Dani Pressman en Instagram con i latina, vas a ver que todos los días hay posteos, todos los días hay cosas nuevas y bueno, vos estarás diciendo, Dani está haciendo un montón de trabajo y grabando podcasts y haciendo charlas y un montón de cosas.
Y yo te quiero decir que ese proceso hoy solo me lleva 3 horas por semana, no por día, por semana. Y cuando lo comento, la gente me dice, wow, Dani, no sé cómo puedes hacer eso, explícame cómo hacerlo. Bueno, y esa es la ventaja de tener procesos redactados y obviamente delegar ciertas cosas, ¿no? Pero te voy a contar el paso a paso de cómo lo hago y cómo se piensan en general los procesos. Uno en general piensa que las redes sociales es un proceso en sí. Lo piensa como un montón de cosas juntas que es, ok, te quiero pasar la pelota de las redes, tomate, lo paso todo. Y en realidad no. En el proceso de redes hay un montón de mini procesos o mini tareas que hacer. Lo que pasa es que como en general la pensamos como una bola de cosas y la queremos delegar, es indelegable, la verdad. Entonces lo que hay que hacer es separar el proceso en las partes más pequeñas posibles. Por ejemplo, yo la separo en lo siguiente. Primero en estrategia de comunicación, después en contenido macro, que sería en mi caso el podcast. Después en contenidos micro, que serían como estas mini publicaciones, mini posteos en redes que surgen a partir del podcast. Después los copy. Los copy es la redacción de las cosas que pongo escritas en las redes. Después está el diseño de los posteos en Instagram, después está la publicidad, después el monitoreo de cómo viene todo, después los prospectos y después las ventas de mis cursos. Entonces, fíjate cómo yo, en vez de meterlo todo en uno, que es la gestión de redes, lo divido en las partes más chiquitas posibles. A partir de ahí, redacto los procesos y después veo cuáles de esos son delegables y cuáles no. Por ejemplo, en mi caso, la estrategia de contenidos no es delegable, eso lo hago yo. Eso lo voy a hacer yo seguramente por siempre, o por lo menos por mucho tiempo. Después el contenido macro, quién graba los podcasts, voy a hacer yo también, eso no lo voy a delegar. Pero lo que sí delego, por ejemplo, son los contenidos micro. Básicamente hay una persona que yo le doy mi podcast y lo recorta en varias partes, me manda fragmentitos, me los devuelve, yo elijo cuáles van, los diseña, los publica y otra persona hace la publicidad y bueno, me pasa reportes y vamos viendo en conjunto a ver cómo mejorarla. Entonces, eso hace que yo me tenga que concentrar solo en la estrategia y en un contenido semanal potente y haber redactado los procesos y mejorar los procesos. Eso me lleva 3 horas por semana, lo que me permite tener un montón de tiempo para seguir innovando, pensando temas, hablando con gente, dando charlas, sacando nuevos canales, nuevos productos, un montón de otras cosas. Básicamente yo a cada proceso le pongo un semaforito. Verde, amarillo, rojo. Verde sería, bueno, no, me lo voy a quedar yo, no es delegable. Amarillo sería es semi-delegable o semi-automatizable, porque hay una parte que sí la puedo delegar y otra parte no. Y el rojito sería, bueno, esto sí o sí lo puedo tercerizar porque no es una habilidad innata mía. Fíjate cómo es muy importante dividir los procesos grandes en pequeños procesitos e ir delegando uno por uno. Porque no es que yo empecé trabajando 3 horas por semana en esto. Yo al principio me llevaba 12, 14 horas por semana. Redactar el proceso, hacía todo, editaba el video. Y después fui diciendo, a ver, mira, delego el diseño, pero todavía la publicidad la hago yo. Y la edición de videos la hago yo. Bueno, después delego una cosita más. Y después una cosita más. Y por ahora estoy bastante estable en 3 horas por semana. Otro ejemplo es el de ventas. Por ejemplo, también uno dice, no, quiero contratar a alguien de ventas y que se dedique todo. Y ve lo que es reuniones con clientes, agendamiento de llamados, conseguir los prospectos y todo como una bola de cosas que es delegable. Y en vez de hacer eso, nosotros en mi empresa lo dividimos en varias etapas. Una es, bueno, llega el prospecto, la otra se carga el sistema, la otra se genera la relación con el cliente, después se prepara el presupuesto, se envía el presupuesto, se verifica la recepción del presupuesto, se hace el seguimiento de ventas y se cierran las ventas. Y hay partes que vemos que no son muy delegables, como por ejemplo la generación de la relación con el cliente, pero otras que sí, como por ejemplo la carga del prospecto al sistema o el preparar el presupuesto, el verificar que al día siguiente la persona haya recibido el presupuesto. Entonces, al vendedor lo dejamos con las tareas que son como más claves, ¿no? De las que son orientadas a generar la relación y todo el resto de las cosas las automatizamos. Y de hecho, una de mis empresas que se llama Clienti, con y.co, se dedica a eso, a automatizar procesos de venta para que los vendedores tengan más tiempo libre para generar la relación y puedan convertir más ventas. Justamente aplico mi filosofía y le vuelco todo en un software.
Y te digo otros casos de cosas que podrías llegar a estandarizar con procesos, cosas muy típicas, que es responder los mails. Muchas veces uno estandariza responder los mails de soporte al cliente y no quiere decir que una persona sepa responder todo, ¿no? Pero en general yo puedo encontrar, no sé, 20 casos, 20 redacciones pro forma o estandarizadas que básicamente responden al 90% de las preguntas de los clientes, ¿no? Entonces puedo decirle a alguien, mira, si te pregunta esto, respóndele esto, y bueno, anda haciendo la guía, obviamente con algún criterio, y si hay alguna que no podés responder, me la reenvías a mí, la respondo yo. No sé, por ejemplo. Entonces, no es que te vas a eliminar el 100% de los mails, pero tal vez vas a poder quitarte 8 de cada 10 mails de encima. Y 2 lo vas a tener que seguir respondiendo. Pero fíjate que también es una estandarización no absoluta, pero es bastante profunda. Otra es la de coordinar y recordar reuniones, ¿no? De repente si tenemos muchas reuniones de venta, por ejemplo, recordarle a la otra persona ese mismo día a las 8 de la mañana, evita mucho ausentismo, especialmente lo que es reuniones virtuales, pero bueno, también en las presenciales, porque la gente no usa agenda. Entonces, si lo hacemos nosotros mismos, muchas veces nos olvidamos de recordarle al otro, o tal vez lo tenemos que hacer y es una tarea como muy automatizada. Otra típica es de los que venden productos es un proceso de verificación antes del envío de mercadería, un double check, es decir, bueno, espera, ok, preparé el pedido, pero tiene que pasar por este procesito antes de ser enviado para garantizar o para minimizar la tasa de errores y después se puede medir menos del 2% de los clientes terminen reclamando por algún error en los productos enviados. Algunas que podés estandarizar en parte son, bueno, el diseño de las redes, donde yo te dije, bueno, la parte del contenido central tal vez lo tenés que hacer vos, pero la parte del diseño la podés delegar, o la parte del envío de newsletter, donde también el contenido tal vez lo tenés que hacer vos, pero el diseño y el envío, la programación y el monitoreo tal vez lo pueda hacer otro. Y otra cosa es cuando te preguntan cosas muchas veces por día. No sé, yo tengo un conocido que tiene una fábrica y dice, mira, como 10 veces por día vienen los empleados a preguntarme tal cosa. Y bueno, entonces decimos, espera, redactemos un procesito para ver cómo hacer con eso. Primero, no sé, antes de preguntarte, que vean este proceso. Vean si lo pueden resolver de esta manera. Si no, de esta otra manera. Si no, de esta otra manera. Y si no, recién ahí te preguntan, pero solo te preguntan de tal hora a tal hora. Entonces eso es redactar un proceso que no va a ser después ni automatizado ni delegado, pero le vas a dar a tus empleados para que minimicen la cantidad de preguntas y las ordenen en ciertos horarios correctos. Imagínate cómo te elimina eso el multitasking. Bueno, creo que ya más o menos entendiste el concepto, que viste que todas las empresas tenemos procesos que estandarizar y que redactar. Vamos a hacer como un mini checklist de cuál es un proceso eficiente, qué cosas tiene que tener un proceso eficiente. Una es que tiene que ser corto y fácil de entender. Tiene que además ahorrarte tiempo y ser útil para tus empleados. Tiene que ser práctico. Y tiene que tener un objetivo en donde se pueda medir el resultado de ese proceso. Ahí vas a tener un excelente proceso. Obviamente todo esto requiere práctica, no vas a redactar el mejor proceso del mundo la primera vez. Por eso es importante que empieces por uno, porque una vez que hagas uno, el segundo va a ser mejor, y el tercero mejor, y el cuarto mejor. No quieras empezar por estandarizar toda tu empresa a la vez, que ese es un error que también veo que algunos cometen. Y así yo te puedo asegurar que si empezás por uno y seguís por otro y por otro y por otro y por otro, te vas a encontrar en un momento que te vas a ver liberado de un montón de tiempo o vas a ver reducido un montón los errores y las urgencias en tu negocio. Vamos a pasar entonces a algunas preguntas típicas que me hacen a la hora de redactar o cuando yo planteo este tema de procesos, ¿no? Y me dicen muchas veces, bueno, Dani, perfecto, pero a ver, yo tengo 1000 urgencias, 1000 quilombos en mi empresa. ¿Cómo hago para ponerme a redactar un proceso y concentrarme? Bueno, sí, requiere seguir haciendo todo el resto de las cosas. No es que de repente vas a poder frenar tu empresa y dejar de hacer todo y redactar un proceso tranquilito mientras no pasa nada, ¿no? Van a pasar cosas. Y te vas a tener que acostumbrar y te vas a tener que mentalizar y vas a tener que tener muy claro el para qué estás haciendo todo esto. ¿Cuál es tu fin? El por qué mayor, o sea, tu visión de largo plazo. Ahora, el mejor momento en general para redactar procesos no es en la mitad del día, sino es a primera hora de la mañana, cuando todavía las urgencias no están, o al principio, tal vez un fin de semana, porque para volverte empresario, primero a veces hay que trabajar un poquito de más, para después reducir un montón la cantidad de horas. La otra es, bueno, ¿por dónde empiezo, no? O sea, tengo un montón de cosas, ¿por dónde arranco? Eso ya lo vimos antes, pero no importa por dónde, empezar por la manera más fácil posible. No te trabes, por favor, no pienses en grande, pensá en chico. Empezá por uno,
hacelo y vas a ver cómo después fluye, pero pasá a la acción. Otra pregunta que me hacen es, bueno, ¿dónde guardo los procesos? ¿Dónde los voy dejando para que no queden todos dispersos, ¿no? Bueno, esto depende de cada uno. Lo importante es que estén ordenados y sean fácil de acceder y estén bien listados. O sea, hacer como un índice de procesos está muy bueno. Eso lo puedes hacer en cualquier lado. Yo uso básicamente Google Docs. Es básicamente el Word de Google. Muy sencillo. Hay otros que usan Google Site, que es una aplicación de Google para hacer mini sitios web muy sencillos. Nada de cara al cliente, sino como para organizar mejor tus procesos. Y algunos lo hacen de esa manera. Algunos lo tienen en este programita que te comenté antes, Miro.com. Algunos lo tienen en Trello, que es una aplicación para gestión de tareas. Bueno, se puede usar para un montón de cosas, pero una aplicación podría ser guardarlas ahí. Y otra es tenerlas en YouTube, tener un canal de YouTube con tus procesos, obviamente con acceso solamente a tu gente. Pero grabar un proceso en video es muy, muy eficiente y hay empresas que lo hacen. Y la verdad que, bueno, es un poco doloroso a veces cuando uno tiene que estar cambiando todo el tiempo los procesos, pero la verdad que ver un proceso en video es súper amigable si tenés que después delegarlo. Así que bueno, a veces yo me pregunto, digo, espera, si está tan bueno armar procesos, si el beneficio es tan obvio, ¿por qué la mayoría de los dueños de negocio no lo termina haciendo? Y esa es una pregunta que me hago siempre. Y mi respuesta por ahora es la siguiente, es para hacerlo requiere disciplina, método, seguir aguantando que mientras pasan un montón de cosas mientras los voy armando. ¿Cuánta gente puede aguantar eso? Y acá es súper clave tener una visión de a dónde yo quiero llegar, porque a mí tampoco me gusta armar procesos, o vos crees que sí. Yo soy una persona mucho más creativa que disciplinada. A mí me encantaría levantarme todos los días a cualquier hora, hacer lo que más me guste, pero la verdad que tengo metas en la vida, tengo una visión de poder ayudar a miles de emprendedores y por otro lado mantener también un buen balance de vida. Entonces no veo otra manera que siendo metódico, no me sale natural, pero es porque tengo esa visión. La mayoría no está dispuesto a sacrificar tiempo al principio para armar toda esa estructura. Prefiere quedarse adentro de la operación porque, bueno, es más fácil de corto plazo. La gran mayoría de los emprendedores no termina haciendo esto porque no tiene una visión clara y no tiene disciplina a pesar de no ser disciplinado, porque seguramente vos te consideras un perfil más creativo, ¿verdad? Bueno, pero la disciplina para un perfil creativo es clave, porque si no, vas a estar todo el tiempo enquilombado, todo el tiempo con un montón de cosas. ¿Cómo vas a hacer para tener tiempo de ser creativo si todo el tiempo te están pasando urgencias? No sé si lo pensaste de esta forma en algún momento. Y a mí la verdad que me cuesta, o sea, yo no soy tan metódico, a veces como que soy muy de armar procesos y otras veces me los olvido y soy más despistado. Una cosa que estoy implementando ahora en mi vida personal es una caminata de reflexión todos los días a primera hora de la mañana de 30 minutos, donde reflexiono sobre mi visión, sobre quién soy, para quién soy, cuál es mi misión y cosas también un poquito más prácticas. Entonces ahí como que me alineo todo el tiempo con mi futuro, con lo que realmente quiero y lo bajo al presente y después como pienso lo que voy a hacer en el día para lograr eso. Y si bien hay días que me cuesta más y otros días que me cuesta menos, esa es una forma de decir, bueno, hoy tengo que hacer lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque si hago lo que tengo que hacer voy a lograr lo que quiero lograr. Y si no, si soy como más despistado y poco disciplinado, bueno, no sé, tal vez hoy la paso un poquito mejor en ciertos momentos, pero después no voy a llegar a donde quiero estar. Entonces, si no tenés claro a dónde querés llegar, es muy difícil que te pongas a redactar procesos y los sostengas en el tiempo. Tal vez lo hiciste por una vez porque escuchaste este episodio y te motivaste, pero después en un mes lo vas a dejar de hacer. Entonces, lo primero que tenés que hacer es arrancar por tu visión, que de eso hablo en uno de los primeros episodios de este podcast, que se llama Haz que tu empresa dependa menos de ti, el primer gran paso, que hablo de esto, de cómo arrancar por tu visión y cómo tenés que reforzarla todo el tiempo para motivarte a hacer cosas que no te gustan tanto hacer para lograr las cosas que te encantan conseguir. Aparte, qué más lindo como dueños de negocios que estar todo el tiempo innovando, ¿no? Pero si estamos todo el tiempo innovando y después no dejamos estandarizadas las cosas, como que nos empiezan a tapar. Entonces, para mí el rol ideal del dueño es innovar, sistematizar, tercerizar o delegar y después volver a innovar y después repetir el ciclo. Entonces yo de esa manera
me mantengo todo el tiempo haciendo cosas nuevas. Pero primero me detengo un poco a estandarizar para garantizar que lo que ya hice siga entregando valor. Un típico error que veo también son los automatizadores compulsivos. Son gente en general con una orientación tecnológica que dicen, bueno, claro, yo quiero aplicar esta filosofía de Dani, o bueno, no la inventé yo, por supuesto, pero esta filosofía voy a automatizar, voy a usar un montón de software que se conecten entre ellos y voy a armar todo un proceso maestro que básicamente me libere de todo en la vida. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno no tiene una claridad de visión, redacta procesos y después recién pasa a automatizar, muchas veces terminamos automatizando cosas que no tienen mucho sentido. Y muchas veces me enfrento con gente que dice, no, mira cómo tengo vinculado este software con este, con este, con este. Y después le digo, che, ¿cómo van tus ventas? Porque imagínate que es un software de ventas, ¿no? No, la verdad que más o menos, ¿no? Pero a ver, si tenés tanto software, no, pero lo que pasa es que todavía no logré que funcione automáticamente, que se conecte tal cosa con tal cosa. Entonces, bueno, se centran tanto en la automatización de que se olvidan que la automatización o los procesos son para lograr un resultado. Entonces, muchas veces hay que empezar por algo mucho más simple. Hacer un proceso, empezar a hacerlo uno y recién ahí empezar a automatizar de a poquito. Y acá te voy a pasar a contar 3 paradigmas a romper para que puedas armar procesos y después terminar delegándolos. La primera es, nadie puede hacer las cosas tan bien como yo. Eso significa que sos un todista. Claro, ¿quién puede hacer tanta complejidad de cosas que ni vos entendés cómo las haces y la verdad que las adquiriste con años y años de experiencia? Los procesos son justamente para eso, para delegar una partecita. Nadie va a saber todo el panorama general del negocio como vos, pero te puedo asegurar que si redactas un proceso específico vas a poder delegarlo y va a haber alguien que lo haga mucho mejor que vos, pero tiene que ser específico. Y si no lo puedes hacer y si crees que nadie puede hacer las cosas mejor que vos, seguramente vas a tener razón y te vas a quedar siempre ahí metido en el centro de la operación. No te va a quedar otra. Y el otro paradigma es, y yo tengo que confiar demasiado en la gente que delego. La verdad que no confío tanto en la gente o no consigo gente de confianza. Yo te digo, no, delegar no es confiar, es redactar un proceso, es ver que el otro lo puede hacer, monitorearlo y ver el resultado y monitorearlo de manera constante. No tengo que tener un altísimo nivel de confianza para eso. Obviamente, más o menos sí, porque el otro tiene que ser medianamente cumplidor, pero es mucho menos de lo que yo espero. Y el otro paradigma es, bueno, ¿para qué voy a redactar un proceso si después la verdad que no tengo dinero para delegar? Yo soy un emprendedor que recién arranca. Primero te digo que hay sistemas gratuitos para automatizar ciertas tareas. Y después que delegar es mucho más barato de lo que vos pensás si lo haces de esta manera, si lo haces con una tarea muy específica. Y eso lo explico en el episodio que se llama Cómo tercerizar a bajo costo, donde te digo cómo estandarizar ciertas tareas que tal vez son más mecánicas y delegar y podés delegarlo en simplemente 1 o 2 horas por día que una persona haga esas tareas y realmente puede significar muy bajo costo y te puede dar mucho tiempo para generar más valor a tus clientes. Bueno, y para cerrar te quiero decir que cualquiera puede redactar un proceso, no hay tal cosa como personas más orientadas a procesos o no, cualquiera lo puede hacer, es relativamente sencillo, pero bueno, sí, es trabajoso, es laborioso. Por eso es muy importante que tengas la visión clara de cómo querés estar de acá a 5 años, cómo querés que sea tu día ideal, cómo querés que te vea tus seres queridos de acá a 5 años. ¿Es importante eso para vos? Cuanto más claro y más visual y más colorido lo tengas, más probable es que te des cuenta que armar procesos es solo una pequeña piedrita en el camino para lograr la vida que querés. Y si no tenés ganas de hacerlo y querés vivir la vida así, libre, no hay ningún problema, está perfecto, solamente admitilo. Decís, yo no quiero armar procesos, yo quiero hacer un poco de todo. Y hay gente que lo necesita así y lo quiere así y no hay ningún problema, solamente admitilo. Obviamente tiene pros y contras eso. Admitilo y aceptarlo. Digo, yo no quiero armar ningún proceso, quiero hacer todo yo. Y está perfecto, porque eso sale de la aceptación de lo que querés sobre vos mismo. Pero si decidís hacerlo, arranca mañana mismo con el proceso más simple que puedas. No dejes pasar el tiempo, te puedo asegurar que no te vas a arrepentir. Y yo sé que vos podés, yo sé que vos podés volverte empresario, sé que podés trabajar menos horas y ganar más a la vez. Sí, requiere un esfuerzo, pero yo tengo fe en vos y en cualquier emprendedor, en todos los emprendedores. Todos podemos mientras nos posicionemos como protagonistas de nuestras vidas, mientras no seamos víctimas de las circunstancias, digamos, yo puedo hacerlo
y voy a ir avanzando paso a paso a paso. Obviamente no podemos controlar todas las situaciones de la vida, pero centrémonos en las que sí podemos controlar. Te invito entonces a que te la creas, a que creas que realmente podés ser un gran emprendedor y vas a ver que la profecía va a ser autocumplida. Así que bueno, espero que te haya gustado este episodio. Si conoces a alguien que crees que es emprendedor, pero está todavía muy atrapado en el día a día y le puede interesar este tema, te invito a que le reenvíes este episodio para que lo escuche. Y si todavía no lo hiciste, suscríbete a Spotify, Apple Podcasts, YouTube o donde sea que estés escuchando esto. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.